Hola, opositores, ¿cómo estáis? Espero sinceramente que estéis bien y desearos toda la suerte del mundo y mucho ánimo en la preparación de vuestra oposición. Espero veros pronto dentro de la administración, veros ya en la función pública como funcionarios de carrera. Mi nombre es Óscar Bricio Rodríguez y soy funcionario del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Para cualquier cosa que necesitéis, aquí tenéis mi correo electrónico y estoy a total disposición para ayudaros en lo que necesitéis. En la actualidad presto servicios en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y por delante tenemos la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 9/2017. Una norma que, honestamente, hay que decir, no suele ser de vuestras favoritas. Lo que voy a intentar con estas clases es eh, haceros entender la norma y que veáis que no es una norma tan difícil como la pintan y que le acabéis cogiendo cariño. Y el objeto específico de esta clase es ver los diferentes tipos de contratos. Así que sin más dilación, lo que vamos a ver es arrancar ya con la clase. Y nos adentramos en ver qué se entiende por tipos de contratos. Cuando se habla de clasificación de los contratos, de los tipos de contratos, realmente tenemos que hacer una distinción según tres criterios. Es decir, que los contratos se pueden clasificar, se pueden definir de acuerdo a tres criterios, que son los que tenemos aquí. En primer lugar, según el objeto del contrato. En segundo lugar, según el valor estimado. Ya aprenderemos qué es eso, qué es lo que va a determinar si está sujeto o no a regulación armonizada. Insisto que ya aprenderemos qué es esto. Y en tercer lugar, según el régimen jurídico aplicable. De momento estamos enumerando los tres criterios que van a determinar la naturaleza jurídica de los contratos. Y lo que vamos a ir haciendo es ir viendo uno por uno, en este mismo orden, cada uno de estos criterios. De forma que, en referencia a la ley de contratos, nos vamos a desenvolver del artículo 12 al 27 aproximadamente, aunque también citaremos puntualmente algún otro artículo, pero básicamente nos vamos a mover del artículo 12 al artículo 27 de la ley. Pues sin más dilación, insisto, vamos a empezar viendo estos criterios y en primer lugar vamos a aludir a la clasificación según el objeto del contrato. Y en primer lugar tenemos que acudir al artículo 99, porque es el que define qué se entiende por objeto del contrato. Aunque la clasificación de los contratos según su objeto ya aparece en el artículo 12, realmente la definición que se entiende por objeto del contrato lo encontramos en el artículo 99. Lo tenéis aquí citado. Es un artículo bastante largo y no es cuestión de la clase pues ver todo el artículo porque no nos interesa de momento. Simplemente nos vamos a centrar en los aspectos más fundamentales que nos interesan ahora. Y lo primero es definir el objeto del contrato. ¿Qué se entiende por objeto del contrato? Pues por objeto del contrato se entiende la prestación que da lugar a esa contratación. Es decir, la necesidad que debe ser satisfecha por la administración y va a ser satisfecha por un empresario. Es decir, la administración tiene una necesidad, necesita algo. No puede satisfacerlo con los medios que tiene a su disposición y ha de acudir a un tercero, a un particular, a un empresario, para que le preste esa necesidad, le produzca esa necesidad. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, la administración tiene que hacer unas reparaciones en una sede, en un edificio. No tiene medios para acometerla y ¿qué hace? Pues aplicando la ley de contratos va a conseguir acudir a un empresario en particular que es el que le va a realizar esa reparación que necesita. La administración necesita material de oficina, de toda índole, papel, bolígrafos, lo que se os ocurra. No lo fabrica, no lo tiene a su disposición. ¿Qué hace? Acudir a un tercero, a un empresario, que le proporciona, que le suministra ese material. Eso es el objeto del contrato. La prestación, la necesidad que va a ser satisfecha mediante ese contrato. Características del objeto del contrato. Pues las tenemos aquí definidas las fundamentales. El artículo 99 nos dice que tiene que ser determinado. ¿Qué se refiere con esto? Pues se refiere que no puede ser un objeto abierto, en el sentido de, sino que tiene que definir claramente cuál es la necesidad
que va a ser satisfecha mediante esa contratación. No puede ser genérica, tiene que estar claramente definida. Y eso se va a definir desde el inicio del procedimiento de contratación, en lo que se conoce como el expediente de contratación. Ya veremos qué es eso. Ya en el expediente, que son los inicios de toda una contratación pública, ya ahí se tiene que definir, determinar el objeto del contrato. En segundo lugar, dice aquí, no puede fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir su cuantía, para eludir así los requisitos de publicidad o los procedimientos de adjudicación que correspondan. ¿Qué significa esto? Los contratos tienen, desde el inicio, se hace una estimación de lo que puede llegar a costar, del coste que pueda llegar a suponer ese, ese contrato. Ahora, ya aprenderemos que según la cuantía del contrato va a implicar unas obligaciones procedimentales. Va a resultar preceptivo aplicar según qué preceptos de la norma, según qué trámites de la norma que pueden hacerla pues más farragosa, más complicada. En general, cuanto más cuantioso es el contrato, mayor es el valor de ese contrato, pues mayores trámites hay que seguir y mayores garantías jurídicas se tienen que aplicar en ese contrato. ¿Qué está diciendo este precepto? Pues que lo que no se puede hacer es que si la prestación es una, a esa prestación, a esa necesidad, a ese objeto del contrato, le va a suceder un contrato. De forma que no se puede trocear esa, fragmentar, fraccionar esa necesidad con el objeto de hacer contratitos más pequeños y al ser de menor cuantía voy a aludir muchos requisitos, incluso uno muy básico que es la necesidad de someterlo a licitación y a lo mejor adjudicarlo a dedo. Por ejemplo, vía contrato menor. Ya aprenderemos qué es eso. Por tanto, los contratos no pueden fraccionarse. Ahora bien, ¿cómo continúa el artículo? Pues nos dice que siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en una disposición adicional cuarta, que es la que alude a unos contratos con cierta reserva para cierto tipo de entidades. No obstante, aunque la norma recomienda dividir en lotes, ahora explicamos qué es esto, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes si así lo justifica. ¿Qué es esto de lotear? Bueno, lo primero, hemos fijado que los contratos no se pueden fraccionar. Fraccionar, repito, es una única necesidad, dividirla en necesidades más pequeñas, es como simplificarla para hacer contratos mucho más pequeños, de menor cuantía y que me simplifique la contratación y a veces me permita adjudicarla a dedo. Eso es fraccionar. Lotear es, la necesidad es una, el objeto es uno, pero a veces las necesidades son, eh, bueno, tienen diferentes facetas, diferentes caras. Es decir, que no todas las necesidades son directas, a veces sí. Necesito material de oficina y necesito papel, pues es simplemente comprar papel. Pero a veces son otras necesidades, otras prestaciones más complejas. De forma que están compuestas por diferentes elementos que, aunque todas forman parte de esa necesidad, mmm, en sí tienen diferente naturaleza que haga recomendable tramitarlas de forma independiente. Así a priori a lo mejor no lo entendéis. Vamos a explicarlo con el ejemplo. Imaginaos, por ejemplo, que se saca a contratación, a licitación, el proceso selectivo de nuestra posición. La administración tiene una necesidad. Se han ofertado unas plazas en la OEP y se van a convocar. Y ese proceso selectivo requiere unas prestaciones que la administración no dispone de ellas. Hace falta imprimir el examen que, que, que elabore el tribunal. Hace falta, por tanto, elaborar esos cuadernillos, hace falta imprimirlos, hace falta repartirlos, hace falta vigilancias, hace falta después corregirlos pasándolos las plantillas correctoras por la máquina correspondiente. Por tanto, nos encontramos que ahí hacen falta para satisfacer esa necesidad, hacen falta
una serie de elementos. Por un lado hace falta imprimir y repartir unos cuadernillos, con lo cual estamos en el ámbito de una, eh, pues de empresas dedicadas a la impresión. Pero en el momento de coger las hojas de respuestas de los opositores, de los aspirantes, y corregirlas y aplicarles la fórmula correctora que se haya establecido, ahí estamos hablando casi de un procedimiento informático. Las dos, los dos elementos conjuntamente forman parte de la misma necesidad, que es llevar a cabo el proceso selectivo. Pero ahora son dos elementos que por sus características van a recomendar dividirlo en lotes. Esto de dividir en lotes. De forma que un lote primero sería la impresión y el reparto del cuadernillo, con unas características al que se presentarán unas empresas que serán distintas a las del otro lote. Las del lote en el que se trate la corrección y la aplicación de la fórmula, a la que se presentarán empresas de distinta naturaleza. ¿De acuerdo? Esos son los lotes. Por tanto, en los contratos, aunque el objeto es único y es determinado, ese objeto, si tiene diferentes facetas, diferentes ámbitos, se recomienda que se divida en lotes. Y si no, se justifica que no. ¿Qué diferencia hay con respecto al punto anterior? Que no puede fraccionarse. Pues imaginaos un contrato de obra, de construcción de un edificio. El edificio es un todo. Lo que yo no puedo hacer es, y la obra es un conjunto, lo que yo no puedo hacer es contratar a una empresa para que me haga la planta, los cimientos, otra empresa para que me haga la primera planta, otra empresa para que me haga la segunda planta y otra planta para que me haga la tercera planta. Y otra empresa para que me haga la cubierta. La obra es un todo. No tiene sentido que yo fragmente de esa manera. ¿De acuerdo? Por tanto, dejamos claro que los contratos no deben fraccionarse, pero sí, si es conforme a su naturaleza, es recomendable dividir en lotes. Y si no, se justifica por qué. Pues ya tenemos lo que se entiende por el objeto del contrato. Y lo que vamos a ver a continuación es los diferentes tipos de contratos que nos encontramos según este criterio, según el objeto del contrato. Y el primero que tenemos es el contrato de obras, que veis que está en el artículo 13 de la ley. ¿Qué se entiende por contrato de obras? Pues lo tenemos aquí, la definición. Se entiende por obra, lo vemos aquí, la ejecución de una obra aislada conjuntamente con la redacción del proyecto. Esto tiene un pequeño matiz, que ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero de momento apuntamos que cuando es solamente la obra es contrato de obra. Y cuando la obra vaya conjuntamente con la redacción de ese proyecto que sustenta esa obra, también es un contrato de obra. Porque si fuera solo la elaboración del proyecto, la redacción del proyecto sería un contrato de servicios, que lo vamos a ver después. Por tanto, cuando hablamos de contrato de obras, nos referimos a la ejecución de una obra en sí o la ejecución de una obra junto con su proyecto, aunque con el matiz que vamos a ver ahora. Y además va a contemplar la realización de cualquier otra obra que cumpla los requisitos entendidos como tales en la normativa de contratos. Al final, estas definiciones son más complejas de lo que luego nos van a preguntar en la oposición. Por tanto, nos quedamos que estamos hablando de la ejecución de una obra en el sentido general que todo el mundo entiende, por obra. Tanto de construcción de un bien inmueble, por tanto aquí incluimos, como vemos aquí en los ejemplos, una carretera, un hospital, un nuevo departamento, una nueva dependencia, un nuevo edificio para alojar una dependencia del ministerio, etc. Definición que tenemos un poco más extendida abajo. Se refiere tanto a los trabajos de construcción y de ingeniería civil, que tenga por objeto un bien inmueble, lo acabamos de decir, como también cualquier otro trabajo que no solo tenga por objeto el bien inmueble, sino que también tenga por objeto el trabajo en el terreno. Por ejemplo, a veces en el ámbito de la ingeniería civil no solamente se construyen carreteras, sino que a veces pues, se hace movimiento de tierras, se hacen excavaciones, se mueven taludes. Eso también sería una obra. Por tanto, cuando hablamos de contrato de obras, nos referimos a esto. ¿Qué matiz decíamos? Pues que en el caso de la contratación conjunta del proyecto y la obra, la ley, en el artículo 284, dice lo que tenemos aquí extractado. Que, en general, eso va a ser excepcional. Es decir,
Solo excepcionalmente se van a contratar conjuntamente la elaboración del proyecto y la construcción de la obra, porque en general se recomienda que por un lado vaya la elaboración del proyecto con un contrato, que sería un contrato de servicios, ahora lo veremos, y después de que se tenga ese proyecto, se licitaría el contrato de esa obra. ¿De acuerdo? ¿En qué caso se justifica la contratación conjunta de proyecto y obra? Pues los tenemos aquí. Dice que cuando motivos de orden técnico obliguen a vincular al empresario ese proyecto y esa obra. O bien, cuando se trate de obras de una dimensión tal o de unas dificultades técnicas tal que haga necesario que ese proyecto tan complejo sea luego ejecutado por la misma empresa. Pensad en una obra muy compleja que requiere grandes alardes técnicos o aplicación de soluciones técnicas muy específicas, de forma que casi que el contratista, el que elabora el proyecto, tiene que proponer las soluciones técnicas y él, como el mismo que propone ese proyecto, es el que tiene que construirlas, ejecutarlas. Pues ya tenemos el primer tipo de contrato, el contrato de obras. Continuamos por el artículo 14 y nos vamos al contrato de concesión de obras. ¿Qué es el contrato de concesión de obras? Bueno, pues leemos. Dice que es el que tiene por objeto la realización del concesionario, aquí al contratista se le llamaría concesionario, de alguna de las prestaciones del contrato de obras. Es decir, que estamos hablando de ejecutar una obra en el mismo sentido, en un sentido paralelo al que hemos visto en el tipo anterior, en el artículo 13. Son unas obras de esas mismas características, pero aquí incluye también restauración, reparación de construcciones ya existentes, conservación y mantenimiento de elementos construidos. Y la clave está en que si en el contrato de obra el beneficio del contratista va a estar exclusivamente en el que obtenga por la construcción de esa obra, en el contrato de concesión de obras, la contraprestación, el beneficio que va a obtener el contratista va a ser el derecho a explotar esa obra o bien el derecho a explotarla acompañado de un precio. Lo cual implica, como dice el párrafo siguiente, que va a haber un riesgo operacional vinculado al riesgo de demanda, de suministro o de ambos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si acudimos al ejemplo que os he puesto aquí, lo vamos a entender muy bien. Por ejemplo, aquí incluimos las autopistas de peaje. Si simplemente se va a construir la carretera y según se termina, se recepciona por parte de la administración y a partir de ese momento el contratista recoge su maquinaria, su personal y se va a otra obra y quien se ocupa de esa carretera es la administración, estamos hablando de un contrato de obras. Pero si el contratista ejecuta la obra y durante un tiempo se encarga del mantenimiento de esa obra y el beneficio no va a ser el pago del precio que cuesta la construir la obra, sino lo que obtenga por el uso y mantenimiento de esa obra, estamos hablando de una concesión de obras. Por eso es importante que tengáis este ejemplo, porque aclara las dudas. El de autopista de peaje. Imaginaos que en ese ejemplo las constructoras construyen, eh, costean a su cargo la ejecución de esa carretera y durante un periodo de 20 a 30 años, lo que sea, ya veremos el artículo 29, la duración de los contratos, cuánto tiempo puede extenderse una concesión de obras, pues durante ese tiempo de vigencia del contrato van a obtener el beneficio de la explotación de la obra. En el caso de una autopista de peaje, la explotación puede consistir en el precio que abona cada usuario por transitar por esa carretera o en el caso de autopistas de peaje también está la fórmula que la administración paga al contratista, al concesionario, de acuerdo al volumen de vehículos que transite, que pase diariamente por esa carretera. Es un ejemplo muy ilustrativo para que lo entendáis. Pero claro, si lo habéis entendido, comprenderéis lo que significa el riesgo operacional. No hay garantía de que recupere la inversión, porque ¿qué ocurre si al final pasan menos vehículos en una fórmula u otra de pago como estábamos viendo? Pues que el contratista no recupera lo invertido. Al fin y al cabo esto es un negocio, y en todo negocio hay un riesgo. Pues en los negocios, en los contratos de concesión de obras, hay ese riesgo y el contratista lo asume, de forma que quizás
no acabe recuperando la inversión realizada. Vamos con el tercer tipo de contrato. Tenemos el contrato de concesión de servicios, que nos lo detalla el artículo 15. Y aquí nos dice que uno más poderes adjudicadores, aquí cito el artículo 3.3, porque es el que define lo que es un poder adjudicador. Es un tipo de clasificación de todas las entidades que componen el sector público institucional, y la ley de contratos clasifica entre administración pública a efectos de contratos, poder adjudicador, etc. Ya lo aprenderemos. De momento nos quedamos con esta definición. Nos dice que esas entidades que tienen la condición de poder adjudicador tienen entre sus competencias prestar un servicio. Y en lugar de prestarlos ellas mismas, lo que van a hacer es encomendar la realización de ese servicio a un empresario o a más empresarios. Vemos que es una competencia que está adjudicada a ese poder adjudicador, a esa entidad, y que en lugar de prestarla a ella con sus propios medios, acude a un tercero, acude a un privado. Por ejemplo, aquí tenemos la recogida de residuos. Si recordamos la ley de base del régimen local, ahí en función de la población de los municipios están obligados a prestar una u otra, un u otro servicio, una u otra competencia a sus ciudadanos, que si recogida de residuos, que si tratamiento de residuos. Por ejemplo, también podríamos sacar aquí a colación, en este tipo de contrato, el transporte público colectivo. Recordad que la ley de contratos, perdón, la ley de base del régimen local determina que cuando un municipio tiene más de 50.000 habitantes está obligada a prestar servicio público de transporte colectivo. Pues esos ejemplos nos sirven. Pues imaginaos que es un municipio de 150.000 habitantes. Está obligado a tener ese transporte público colectivo. Pues en lugar de hacerlo por sus propios medios, lo que puede hacer es encomendárselo a un tercero, licitarlo vía contrato de sector público y que sea un empresario el que preste ese servicio con las condiciones que establezca la administración, el que preste el servicio a los ciudadanos. Y lo mismo con la recogida de residuos o el tratamiento de residuos que todos conocemos en nuestros municipios. ¿Qué limitaciones tiene este tipo de contratos? Pues que nunca puede conllevar, implicar el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos, es decir, que si en la ejecución de ese servicio se extiende alguna potestad exclusiva de la administración, por ejemplo, la capacidad sancionadora, que solo recae en la administración, esa potestad se tiene que excluir del contrato de concesión de servicios. Es decir, que imaginaos que fuera un contrato de recogida de residuos. Pues la empresa concesionaria se va a encargar de todo lo que tiene que ver con la recogida de los residuos. Ahora bien, la sanción a un posible ciudadano que incumpla con la normativa de recogida de residuos de toda índole, de cómo tiene que separar los residuos, de cuánto tiene que sacar la basura, etcétera, etcétera, eso no puede recaer, ese poder sancionador no puede caer en el concesionario, porque es una potestad pública y por tanto será la administración la que ostente esa potestad sancionadora. Y como es una concesión, también tiene riesgo operacional, en el mismo sentido que veíamos en el contrato de concesión de obras del artículo 14. Imaginaos, se entiende muy bien en el ejemplo que poníamos antes de el transporte público colectivo. Pues imaginaos que el beneficio de la empresa, el pago que recibe la empresa, es por cada billete que vende de ese transporte público. Por tanto, cuantos más usuarios, más beneficios va a tener. Pero si al final hay menos usuarios en el transporte público, quizás reciba menos pago del previsto inicialmente, del calculado, y por tanto tendrá que asumir el riesgo operacional. Vamos por el cuarto tipo de contrato según el objeto, el contrato de suministro. Lo tenemos aquí en el artículo 16. ¿Y cuál es la definición? Este, ojo, es el que más preguntan en los test, así que ojito con esta definición. El contrato de suministro es aquel que tiene por objeto. Cuidado con esta definición. La adquisición, arrendamiento financiero o arrendamiento o sin opción de compra de productos de bienes muebles. Aquí está la clave. Bienes muebles, no bienes inmuebles. La adquisición de bienes inmuebles por parte de las administraciones no se hace vía ley de contratos,
se hace vía negocio patrimonial y se regula por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que no es objeto de esta clase. Por tanto, bienes muebles. Estamos hablando de equipos informáticos, estamos hablando de mobiliario, estamos hablando de vehículos, etcétera, etcétera. Bienes muebles. Y aquí se incluye tanto la adquisición pura y dura, es decir, la compra, como el arrendamiento financiero vía leasing, por ejemplo, o el arrendamiento con o sin opción de compra. Pero siempre son de bienes muebles. Y no son bienes muebles y por tanto no se consideran contratos de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables. Aquí estamos hablando de los cánones, los derechos de autor, etcétera, etcétera. No se consideran tampoco contratos de suministro, porque también esa adquisición de esos bienes sería por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Ya tenemos la definición. Ahora, el artículo 16 especifica que sí que son contratos de suministro, por si había la duda, los que vamos a ver aquí. El artículo 16 extiende un poquito más en la definición, pero esto es un esquema y por tanto lo simplificamos para que lo entendáis. Ese es el objeto de esta clase. Haceros inteligible, traducir al cristiano, lo que la ley de contratos pues son parrafadas continuas y con una a veces expresión un poco complicada. Bueno, pues ¿qué se incluye como contrato de suministro? Pues vamos a ver punto por punto. Nos dice, la entrega sucesiva de bienes por precio unitario, incluida esa obligación de entrega sucesiva de bienes por precio unitario, incluido cuando tiene que, por ejemplo, imaginaos que es un contrato en el que la administración acude a un particular para que le proporcione material de oficina. Material de oficina como el ejemplo que poníamos, bolígrafos, papel. En el contrato se ha fijado el precio. Ahora, es un contrato de una duración determinada, ya veremos cuánto dura, imaginaos que son 2 años, y en las estipulaciones del contrato se dice que se va a aportar a demanda. Es decir, que según la administración necesita material de oficina, se lo pide. Bueno, pues esa entrega sucesiva de bienes por un precio unitario pactado en la contratación es un contrato de suministro. También son contratos de suministros la adquisición y arrendamiento de equipos y sistemas, en el sentido de informáticos. Los equipos y sistemas informáticos son contratos de suministro. Pero cuidado, no así, porque es una excepción, lo tenemos aquí, esto es muy importante, la adquisición de programas de ordenador a medida, que son siempre contratos de servicios. Esto cae muchísimo. Por tanto, si la necesidad que tiene la administración es, por ejemplo, que le desarrollen una aplicación específica para llevar a cabo la tramitación de sus expedientes, como es un programa que le hacen a medida, es un contrato de servicios. Por ejemplo, el programa Sorolla. Es un programa que todos conoceréis, que es el programa en el que, bueno, pues partió de la IGAE y en el que se hace todo el control de la gestión económico-financiera de la administración del Estado, incluido la contratación pública. Bueno, pues es un programa creado a medida. Por tanto, se contrataría vía contrato de servicios. En el caso de equipos informáticos, por ejemplo, ordenadores, impresoras o sistemas, imaginaos, por ejemplo, la adquisición del programa Office, la adquisición del Adobe, alguno de esos programas, como no son a medida, el pago de esos cánones, esas licencias, se consideran contratos de suministros. También son contratos de suministros la fabricación. Y fabricación, no penséis en fabricaciones complicadas. Pensad, por ejemplo, en que hace falta que proporcionen folios o sobres con el membrete del ministerio en cuestión. Pues el hecho de que te proporcionen un sobre que no sea genérico, sino que tenga que incluir una estampación, una impresión, con un diseño específico que aluda a ese ministerio, ya es una fabricación a medida que te hace exclusivamente para ti. Con lo cual eso también es un contrato de suministro. Y también se entiende, por último, como contrato de suministro, el suministro, la adquisición de energía primaria o transformada. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos los contratos de suministro. Y terminamos con el último tipo de contratos de acuerdo al objeto del contrato, que lo tenemos en el artículo 17, que es el contrato de servicios. Aquí la ley no se
quiebra la cabeza pensando, porque fijaos la definición. Dice que son contratos de servicios aquellas prestaciones que conllevan una actividad distinta a una obra o un suministro. Con lo cual, casi que es un cajón desastre. Viene a decirte que todo aquello, toda aquella contratación, toda aquella prestación que no se pueda marcar en el ámbito de una obra y tampoco en un suministro, pues lo metemos como contrato de servicios. Aquí os he puesto ejemplos para que entendáis. Asesoramiento técnico jurídico, por ejemplo. En Estado es más complicado porque está la abogacía del Estado, pero por ejemplo en entidades locales es muy habitual que se recurra a servicios jurídicos externos. Pues si ese ayuntamiento contrata a un gabinete de abogados, un bufete, para que le lleve los asuntos jurídicos de relevancia, eso es un contrato de servicios. Por ejemplo, también el asesoramiento técnico. Imaginaos contratar, hace falta un experto en urbanismo, hace falta eh, un ingeniero de cualquier naturaleza, pues eso también es un contrato de servicios. El mantenimiento, la limpieza, el mantenimiento del edificio. Solo el proyecto de obra, ya lo hemos dicho. Si es solo el proyecto, estamos hablando de un contrato de servicios. Si se incluye conjuntamente con el contrato de la construcción de la obra, la ejecución de la obra, es un contrato de obra. Y también los programas informáticos a medida, que ya hemos dicho que si eran a medida, eran contratos de servicios. Si no, estamos hablando de contratos de suministros. Y por último, cierra este artículo diciendo que no pueden ser objeto de contratos de servicios los que impliquen la autoridad inherente de los poderes públicos, lo que hemos dicho antes en el contrato de concesión de servicios. Por ejemplo, si se contratara el asesoramiento jurídico, lo que no podía conllevar era la potestad sancionadora, que ese gabinete jurídico que se contrata sancionara. Es una potestad que tiene que hacer la Administración a través de sus medios y de sus empleados públicos. Pues ya tenemos los 5 tipos de contratos, según el objeto. Por tanto, resumimos que según el objeto del contrato, tenemos contratos de obra, contratos de concesión de obras, contratos de concesión de servicios, contratos de suministro y contratos de servicios. Ya tenemos los 5 tipos de contratos. Ahora bien, ¿qué dice el artículo 18? Pues que hay otra categoría adicional que es el contrato mixto, que no es en sí un tipo de contrato, porque los tipos de contrato, según el objeto, son los 5 que hemos citado, que hemos explicado ya. Aquí esta es la vía que contempla la ley de contratos cuando la naturaleza de la prestación, de la necesidad que se contrata, eh, pueda contemplar eh, que pudiera escribirse a uno u otro contrato, a una u otra clasificación. Es lo que dice aquí, el que contenga prestaciones de uno u otros de distinta clase. Es decir, que es una necesidad que contiene prestaciones que podían ampararse dentro de contrato de obra y de servicios, dentro de servicios y suministro. Por ejemplo, imaginaos que es un contrato que, contempla la adquisición de impresoras, pero además el mantenimiento de esas impresoras durante 4 años. Estamos hablando, por un lado, de la adquisición de material informático, de equipos informáticos. Eso es un contrato de suministro, según hemos visto. Pero claro, el mantenimiento de esos equipos informáticos se ampara en el marco del contrato de servicios, lo acabamos de ver. Por tanto, es una prestación que simultáneamente engloba necesidades del contrato de suministro y del contrato de servicios. Pues aquí tenéis un ejemplo de un contrato mixto. ¿En qué condiciones un contrato puede ser mixto? Pues nos dice que no puede ser cualquiera, no puedo meter en un contrato lo que me apetezca. Tienen que ser prestaciones, las tenemos aquí, vinculadas, como el ejemplo que poníamos, complementarias, estaba claro, la adquisición de ese material informático, de esos equipos y su mantenimiento. Que además sean una unidad funcional. Está claro, el fin es tener equipos de impresión. Y esos equipos de impresión hay que proporcionarlos y además mantenerlos. Y que además vayan dirigidas a un fin institucional propio de la entidad contratante. ¿De acuerdo? Esta definición no está como tal en el artículo 18, sino que la tenemos en el artículo 34 de la ley, pero lo he puesto aquí para que tengáis una visión conjunta. Y cuando me encuentro
con un contrato mixto, como el ejemplo que hemos puesto, ¿qué aplico? Porque ya aprenderemos que según el tipo de contrato, si es obra, si es suministro, si es servicio, va a tener lo que se conoce como unas especialidades distintas. Es decir, las tramitaciones van a variar un poco, las exigencias van a ser distintas. Pues si el contrato es mixto, porque engloba prestaciones de diferentes tipos de contratos, ¿cuál aplico? En el ejemplo que hemos puesto, ¿qué aplico? Obra, bueno, el ejemplo que poníamos, ¿qué aplico? ¿Suministro o aplico servicio? Bueno, pues aquí el artículo 18 dice que ese contrato se va a regir por las determinaciones del contrato de la prestación principal o el contrato de mayor valor estimado. Ya aprenderemos qué es esto de valor estimado. Va a ser, en general, lo resumo así, el que tiene mayor cuantía, mayor coste. Con lo cual, a priori, eh, si lo más cuantioso es el suministro de esas impresoras, de esos equipos informáticos, pues mandarán las determinaciones del contrato de suministro. Si por el contrario es de mayor cuantía, es principal, las prestaciones del mantenimiento de esos equipos informáticos van a mandar los preceptos, las especialidades del contrato de servicios. Y el carácter del contrato mixto, que engloba una u otra prestación, en el ejemplo que poníamos, contrato de suministro y servicios, tiene que quedar determinado en el expediente de contratación y en el pliego, que ya aprenderemos qué es esto. Es uno de los documentos que van a determinar, que van a formar parte del procedimiento de contratación. En concreto, tiene que quedar definido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que insisto, ya aprenderemos qué es eso. Pues ya tenemos la primera clasificación de los contratos, la más larga. Los contratos definidos según el objeto del contrato. Nos vamos a la segunda clasificación, la que decíamos que era según el valor estimado y que determinaba si el contrato estaba sujeto o no a regulación armonizada. Bueno, esto lo encontramos en los artículos 19 y siguientes de la Ley de Contratos. Y en concreto, en el apartado primero del artículo 19, nos define qué se entiende por contrato sujeto a regulación armonizada, lo que se conoce como SARA. Este acrónimo significa sujeto a regulación armonizada. Quedaos con este acrónimo porque es habitual hablar así, contrato SARA. En el argot interno se habla de contrato SARA. ¿Cuándo un contrato es SARA? Bueno, pues nos dice que los contratos de obras, los de concesión de obras, los de concesión de servicios, los de suministro y los de servicios, es decir, los 5 anteriores, van a ser contratos SARA cuando su valor estimado, ahora definiremos qué es eso por encima, sea igual o superior a unas cuantías que vamos a determinar a continuación, porque vienen definidas en los artículos siguientes. Y también se aplica a un tipo de contratos que ahora veremos que son los contratos subvencionados, que son muy poco importantes. Bueno, pues aprendemos que los 5 tipos de contratos que hemos visto según el objeto del contrato, además de clasificarse por esa vía, en función de su valor estimado, van a ser contratos SARA o no SARA. ¿Y qué es el valor estimado? El valor estimado es una de las 3 cifras que aparecen en un procedimiento de contratación. De momento las cito. Y además aparecen en este orden. Primero aparece el valor estimado, luego aparece el presupuesto base de licitación y luego aparece el precio. Ya los definiremos y veremos sus características. De momento, ¿qué es el valor estimado? Pues sin meterme en su definición completa, porque no es el objeto de esta clase, el valor estimado es el coste total que la administración calcula que le puede llegar a costar esa contratación, ese contrato, teniendo en cuenta todas las eventualidades que se pudieran dar. El valor estimado viene definido como tal en el artículo 101 de la Ley de Contratos, pero ahora solamente tenemos que saber esta definición. Es el coste máximo que, poniéndose lo peor, considera la administración que le puede llegar a costar ese contrato. Ahí está la construcción en sí, o sea, la construcción, el coste en sí de esa prestación, de ese suministro, de esa obra, pero también tiene en cuenta, por ejemplo, el beneficio del empresario, tiene en cuenta también las posibles prórrogas. Ya veremos que los contratos tienen una vigencia inicial y en ocasiones se prevén prórrogas. Pues si se van a prever prórrogas, hay que contemplar ese coste a efectos presupuestarios. Por ejemplo, también
si se contemplan primas para los contratistas. Ya veremos que hay ocasiones en las que se invita a participar en contrataciones a empresarios y que por participar se les da una prima, una cuantía por los costes que implica participar. Pues todos esos costes y otros, ya lo veremos en el 101, componen el valor estimado. Pues según el valor estimado del contrato, será un contrato sujeto o no a regulación armonizada. Será un contrato o no SARA. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué contratos no se consideran sujetos a regulación armonizada, aunque su valor supere los umbrales que vamos a ver ahora? Pues aquí tenemos esta pequeña lista. Es una lista que preguntan muy poco, pero en todo caso tenemos que verla muy por encima. El artículo 19 es muy largo, se extiende muchísimo, las definiciones son muy prolijas. No hace falta que las memoricéis tan literalmente. Es simplemente quedaros con el concepto de que no están sujetos a regulación armonizada, por mucho que su cuantía superara sus umbrales que ahora veremos, en estos casos. ¿Y cuáles son? Pues en servicios de comunicación audiovisual o radiofónica, en contratos de la seguridad y defensa, en contratos en el ámbito de materias consideradas secretas o reservadas, en el ámbito de la explotación de redes públicas y de comunicaciones, en el ámbito de servicios jurídicos, con estas condiciones que tenemos aquí, como por ejemplo representación en terceros estados, autentificación ante un notario público, etc. Tampoco el servicio de transporte de viajeros por ferrocarril o metro, o tampoco los contratos que tengan que ver con el suministro de agua potable, tanto la distribución, suministro, proyectos de ingeniería o el tratamiento de aguas residuales. Estos contratos no están sujetos a regulación armonizada. ¿Y cuáles son las cuantías? Pues las cuantías nos las cuenta la ley de contratos en los artículos siguientes. Es decir, que los artículos 20, 21, 22 y 23, la ley de contratos nos va a determinar cuándo están sujetos a regulación armonizada los diferentes tipos de contratos. El contrato de obras. ¿Cuándo está sujeto a regulación armonizada? Pues está sujeto a regulación armonizada cuando el valor estimado sea igual o superior a 5.382.000 por el conjunto total del contrato. El conjunto total. Y aquí es cuando empieza a tener sentido eso que explicábamos al principio de la clase relativo a fraccionar y los lotes. Fraccionar conllevaba que al final la prestación era una, pero yo la dividía en diferentes, troceaba en diferentes contratos independientes entre sí, de forma que las cuantías no se entendían como un todo y no superaba estas cuantías y no lo trataba como contrato SARA. Realmente que un contrato esté sujeto a regulación armonizada, ya veremos que tampoco implica unas grandes complejidades. La gran novedad es que es obligatorio publicar ese anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea y que además va a requerir unos plazos distintos en sus licitaciones. No es momento de que lo veamos con detalle, simplemente que sepáis que estar o no sujeto a SARA conlleva esto. Pues en el caso del contrato de obras, cuando el valor estimado es igual o superior a esta cuantía, es un contrato SARA. ¿De acuerdo? Y por eso lo vinculábamos con que no se puede fraccionar. Ahora, veíamos que sí se pueden dividir en lotes, que se recomienda dividir en lotes. Porque cuando un contrato se divide en lotes, esos lotes no son independientes entre sí, sino que esos lotes, sumando sus cuantías, aunque se liciten independientemente, forman un todo, que es la prestación en sí. ¿De acuerdo? Con lo cual, las cuantías de los lotes las sumo y si la cuantía total de la suma de los lotes supera, en el caso del contrato de obras, los 5.382.000, estamos hablando de un contrato o de obras sujeto a regulación armonizada. Ahora, ¿qué pasa? Pues que si tengo lotes por debajo de 1.000.000 de euros, los puedo excluir de la tramitación como contrato SARA. En conjunto, ese contrato es un contrato SARA. Pero si tengo algún lote de menos de 1.000.000, no hace falta que ese lote lo tramite como un contrato SARA. El resto sí, pero ese lote no. Ahora, lo que tampoco se permite es que al final haga todos los lotes por debajo de 1.000.000, de forma que al final, aunque en conjunto todos superan esta cuantía y por tanto sería un contrato SARA, pues que al ser menos de 1.000.000 no tramite ninguno por SARA. Lo que te dice es que siempre que no superen
el 20% del total del valor de todos los lotes. Es decir, que como máximo puedo exceptuar de tramitar como contrato SARA los, el 20% del lotes por valor máximo del 20%, que no superen el 20% del total del contrato, del total del valor estimado de todo el contrato. Y estas condiciones que tenemos aquí para el contrato de obras son exactamente las mismas para el contrato de concesión de obras y el contrato de concesión de servicios, con lo cual los contratos de obras, los contratos de concesión de obras y los contratos de concesión de servicios son contratos SARA con estas condiciones. En el caso del contrato de suministros, ¿cuándo es un contrato SARA? Bueno, pues aquí tenemos que distinguir en función de quién es la entidad contratante, porque nos dice el artículo 21 que si estamos hablando de un contrato en el marco, lo tenemos aquí, de la Administración General del Estado, de alguno de sus organismos autónomos o de entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, cualquiera de estos tres, el contrato será SARA si el valor estimado es igual o superior a 140.000 euros. Es importante que fijéis estas cuantías porque lo preguntan muchísimo. Y además, que tengáis en cuenta que estas cuantías siempre están referenciadas frente al valor estimado. Muy importante esto. En el resto de entidades que no sean ni la AGE, ni organismos autónomos, ni entidades gestoras, ni servicios comunes de la Seguridad Social, para ser contrato SARA, el valor estimado tiene que ser igual o superior, lo tenemos aquí, a 215.000 euros. ¿De acuerdo? Ahora, igual que en los contratos que hemos visto antes de obras o de concesiones, se pueden exceptuar lotes. ¿En qué condiciones? En las mismas condiciones de antes. Lo único es que si antes se exceptuaban, lo tenemos aquí, lotes por debajo de 1.000.000, aquí se van a exceptuar lotes por debajo de 80.000 euros. Pero con la misma condición de antes, que no exceptúe más del 20% del total del valor del contrato. Que no se exceptúe lotes por valor de ese 20%, superior a ese valor del 20%. ¿Qué pasa en los contratos de servicios? Pues en los contratos de servicios tenemos una clasificación muy parecida a la de los contratos de suministro. El artículo 22, ¿qué nos dice? Pues que en el caso de que sea, lo tenemos aquí de nuevo, la AGE, organismos autónomos o entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, serán contratos SARA si el valor estimado es igual o superior a 140.000 euros. En el resto, valor estimado igual o superior a 215.000. Con lo cual, aquí tenemos lo mismo que en el contrato de suministro, pero aquí se añade una nueva categoría, porque nos dice este artículo 23 que en el caso de contratos que tengan por objeto servicios sociales, el valor estimado para que sea un contrato SARA tiene que ser igual o superior a 750.000 euros. Y también se pueden excepcionar lotes en las mismas condiciones que el contrato de suministros. Es decir, que se pueden exceptuar los lotes por debajo de 80.000 euros, siempre y cuando no superen en todos los lotes exceptuados el 20% del total del valor del contrato. Y por último, tenemos los contratos subvencionados. ¿Qué es esto? Bueno, pues sin meternos en detalles, porque esto lo preguntan muy poco, con lo cual vuestra energía en cuanto a contratos SARA la dedicamos a lo anterior, a esas cuantías, esos umbrales y esas excepciones en los lotes. En el caso de los contratos subvencionados, estamos hablando de contratos que la administra, que celebra un tercero, pero ese contrato es subvencionado en parte por un poder adjudicador. Para que ese contrato pueda estar sujeto a regulación armonizada, tiene que darse que la adjudicación, la subvención de poder adjudicador sea directa, es una subvención directa, y que además sea en más del 50% del total del coste de ese contrato que se está subvencionando. Y además hay que tener en cuenta el valor estimado. Solo es posible si se trata de contratos de obras y de servicios, con lo cual ni cabe en contrato de suministro
ni cabe en los contratos de concesiones. Pero con la siguiente condición, que los contratos de obras, el valor estimado sea igual o superior a 5.382.000, es decir, las cuantías que hemos visto en los contratos de obras y concesiones de antes, y que además sea una obra destinada a ingeniería civil o construcción de edificios prestacionales, hospitales, centros educativos, etc. En el caso de contratos de servicios, la cuantía es la misma que la que hemos visto antes. En el caso general, el valor estimado tiene que ser igual o superior a 215.000 euros, pero siempre tiene que ser un contrato de servicios vinculado a un contrato de obras. Pues ya tenemos todo lo que tenemos que saber a la hora de clasificar un contrato en función de su valor estimado, es decir, clasificar un contrato de acuerdo a si está o no sujeto a regulación armonizada. Nos falta la última clasificación, que es la relativa a los contratos según el régimen jurídico. Y aquí tenemos que distinguir entre dos subcategorías. Según el régimen jurídico, los contratos se clasifican en contratos administrativos, los que define el artículo 25, y los contratos privados, los que define el artículo 26. Son dos artículos relativamente largos, que luego se terminan de complementar con el artículo 27. Pero al final lo que tenemos que sabernos es lo que vamos a ver ahora, que son poquitas cosas, pero atención que las preguntan. Así que es importante que lo fijéis, porque veis que lo vamos a dejar, vais a ver que lo vamos a dejar en nada. Pues vamos a ver qué se entiende por contrato administrativo y qué se entiende por contrato privado. Por contrato administrativo, definido en el artículo 25. Bueno, pues en un contrato administrativo es aquel en el que estas fases, que ahora detallo, todas ellas están sujetas al derecho público. En un contrato, en un procedimiento de contratación, es un procedimiento administrativo, pero es un procedimiento administrativo muy singular. Y si tuviéramos que decidir qué fases tiene, son estas que tenemos aquí. Así que las estudiamos. Tenemos que las fases son la preparación del contrato, la adjudicación del contrato, los efectos del contrato, la modificación del contrato y la extinción del contrato. Son las 5 fases que nos tenemos que aprender. Bueno, pues en el caso de los contratos administrativos, las 5 fases están sujetas al derecho público, al derecho administrativo. Por tanto, ahí sería de aplicación conceptos como nulidad, anulabilidad, lo impugnaríamos en vía administrativa según los recursos que procedan, ya lo veremos, y agotada la vía administrativa acudiríamos al orden contencioso administrativo para su impugnación ante los juzgados o tribunales que correspondieran. ¿Entendido? En los contratos administrativos, todas estas fases, las 5 fases que componen una contratación, se someten al derecho público. ¿Y qué contratos son administrativos? Pues son todos aquellos que en general celebre una administración pública. Ya hemos explicado que en el artículo 3 de la Ley de Contratos, pues define las entidades del sector público y las clasifica en administración pública, las clasifica en poder adjudicador, etc. Bueno, pues las entidades que según ese artículo tienen la condición de administración pública, los contratos que celebren en general ellas son contratos administrativos. Y son realmente lo que nos importa, porque en nuestra oposición nos van a preguntar básicamente por un ministerio o por un organismo autónomo. Y son administración públicas. Ambos son administración pública a efectos de contratos. Por tanto, en general, los contratos que celebren los ministerios, la AGE y sus organismos autónomos son contratos administrativos. Excepción, pues los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros, creación o interpretación artística, literaria y de espectáculos, y aquellos que tengan como fin la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. Es decir, estos contratos, aunque los celebre un ministerio, un organismo autónomo, una administración pública, no son contratos administrativos, por tanto, esos serán contratos privados. Lo que vamos a ver a continuación. Y recordar aquí que se rigen por el derecho público, con lo cual acaban finalmente agotada la vía administrativa en la jurisdicción contenciosa administrativa en todas sus fases: la preparación, la adjudicación, la modificación, los efectos y la extinción. ¿Qué es un contrato privado? Pues
cogemos las 5 fases de antes y el artículo 26 nos dice que es aquel en el que la preparación y la adjudicación, las fases son las mismas, pero cuidado, la preparación y la adjudicación se rigen por el derecho público, pero las siguientes fases, los efectos, la modificación y la extinción, se van a regir por el derecho privado. ¿Esto qué implica? Pues que en lo referente a la preparación de ese contrato y su adjudicación, pues de nuevo aplicaremos términos como la nulidad, la anulabilidad, la revisión de oficio, la impugnación en vía administrativa y agotada la vía administrativa acuda al contencioso. En las otras 3 fases, en los efectos, modificación y extinción, no rige la vía administrativa, el derecho público, el derecho administrativo. Por tanto, ahí, en el caso de estar en desacuerdo con las condiciones y querer impugnarlo, se acude al derecho privado, es decir, a la vía civil. ¿Y qué contratos son privados? Bueno, pues el artículo 26 especifica, pero al final aquí tenemos explicada la definición. La vamos a leer, pero es mucho más sencilla porque al final es todo lo que no sea contrato administrativo, que quedaba muy claro lo que era, es un contrato privado. Vamos a verlo. Pues son aquellos que celebran las administraciones públicas, pero que fuera las excepciones de antes, es decir, los servicios financieros, la creación artística y la suscripción de revistas. Las excepciones de los contratos de las administraciones públicas, que hemos dicho que en general eran contratos administrativos. También son contratos privados todos los que celebren poderes adjudicadores que no sean administración pública. Y también serán contratos privados los que celebren las entidades que no sean poder adjudicador. Con lo cual, al final es fijo lo que se entiende por contrato administrativo, que es muy fácil, y todo lo que no sea contrato administrativo, todo lo demás, es contrato privado. Recordando que los contratos privados solamente se rigen por el derecho administrativo y por tanto culminan en la jurisdicción contenciosa administrativa las fases de preparación y adjudicación de los contratos. Pues ya tenemos la clasificación de los contratos. Hacemos un resumen rápido. Hemos visto que los contratos se pueden clasificar según el objeto del contrato, que se refiere a la prestación, a la necesidad que se va a cubrir con ese contrato. Y ahí distinguíamos entre contratos de obra, de concesión de obras, de concesión de servicios, de suministros y de servicios, identificando cada uno de ellos. Y que cuando se diera un contrato que aunara diferentes prestaciones de diferente naturaleza, pues sería un contrato mixto, de obra y servicio, de suministro y servicio, etc. En segundo lugar, los contratos se pueden clasificar si están sujetos o no a regulación armonizada de acuerdo a su valor estimado. Y ahí tenemos que aprendernos muy bien que esos umbrales se fijan con respecto al valor estimado y que se pueden exceptuar lotes según las condiciones que hemos visto antes. Recordando que hay 3 grandes ámbitos. Por un lado, obras y concesiones tienen un umbral distinto. Por otro lado, suministro y por otro lado, servicios. Y luego aparte, recordando que es muy poco importante, los contratos subvencionados. Y por último, tenemos la clasificación según el régimen jurídico de aplicación, que distinguía los contratos entre administrativos y contratos privados. Los contratos administrativos son aquellos que celebra una administración pública, que es lo que nos interesa a nosotros, ministerios, organismos autónomos, etcétera, con las excepciones que hemos visto antes, y que en ellos todas las fases de un procedimiento de contratación se someten al derecho administrativo, tanto en vía administrativa como en vía contenciosa administrativa. Frente a los contratos privados, que eran los otros, los que no tuvieran la condición de contrato administrativo, en los que solamente las 2 primeras fases, preparación y adjudicación, se rigen por el derecho administrativo y las otras 3 fases se someten al derecho privado. Pues con esto hemos concluido la clase. Espero que hayan quedado claros los conceptos de los diferentes tipos de contratos y sus diversas clasificaciones, para sentar las bases para entender el resto de la norma. Pues muchas gracias por todo y espero que haya sido productiva la clase. Un saludo para todos.